Y a propósito de los expatriados, vamos a conversar ahora con un periodista, expreso político nicaragüense, expulsado del país hace pocas semanas, Miguel Mendoza. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, muy bien aquí para servirle. Muchas gracias por tomar contacto con toda Latinoamérica a través de News para contarnos cómo han sido estas semanas también, desde que usted, que pasó más de 20 meses en calidad de preso político, acusado de difusión de noticias falsas por el régimen de Ortega, fuera excarcelado y expulsado del país. Bueno, estoy retomando un poco la vida, recuperándome físicamente porque perdí muchas libras durante 597 días que estuve secuestrado por el régimen de Nicaragua. Ahora, en comunicación constante con mi familia, el saber cómo se encuentran, porque estuvimos aislados sin tener informaciones de ellas más que en las esporádicas visitas que nos permitían los carceleros allá en Nicaragua, y ahora acomodándome a mi nueva realidad en este país sin poder arrancar mi trabajo. Yo soy periodista deportivo y el crimen por el cual se me acusó es establecer conspiración contra el régimen de Nicaragua. Yo solo difundía noticias, yo solo opinaba, yo solo presentaba los crímenes que se desataron en Nicaragua a partir del 2018, que fueron intolerantes para toda la sociedad. Basta decir que eso provocó marchas hasta de 1 millón de personas en las calles de Managua, según las valoraciones de la gente que hace este tipo de medidas. Por lo tanto, era todo el pueblo que le pedía a Ortega, uno, adelanto de elecciones, pero en primer lugar, terminar con la violación de los derechos humanos que estaba ensayando después de una reforma al Seguro Social que le resultó contraria, por supuesto, al pueblo, y por ese motivo la gente estuvo en las calles. Entonces, el periodismo se sumó a decir la verdad, y ese es el delito por el cual me acusó la dictadura en Nicaragua, condenándome a 9 años, ahora desterrado después de haber sido secuestrado. Efectivamente, como le sucedió también a muchos otros periodistas o líderes opositores del mundo de la política, o incluso a líderes religiosos, ¿no es cierto? Como hemos conocido la historia del obispo Rolando Álvarez, que sigue preso en Nicaragua. Fueron todos detenidos, como usted señala, secuestrados, sin juicio justo, enviados a la cárcel por ser críticos con las medidas o con el curso que estaba tomando el régimen de Ortega. ¿Cómo está su salud? Permítame preguntarle si usted se encuentra en condiciones de escondite, si se sabe su domicilio, si tiene miedo, y por eso también quisiera que no se conociera dónde se encuentra. Bueno, yo me encuentro en Nashville, aquí una temporada, aquí junto a mi hijo mayor, y después estaré viajando a Miami, en donde creo que me estaré radicando, y allí estaré empezando mi trabajo como comentarista deportivo, especialista en béisbol, porque viene un torneo muy importante. Me encuentro con que Nicaragua ha clasificado al Clásico por primera vez. Para nosotros es todo un deleite, para los aficionados a este deporte en Nicaragua. Yo no me estoy escondiendo, incluso mantengo activas mis redes sociales, que fue la trinchera que usé para hacer las denuncias y para presentar mi opinión, por lo cual fui secuestrado primero, condenado después y ahora desterrado. Por lo tanto, no me encuentro escondido, no tengo ningún miedo de salir a la calle, estoy alejado. Obviamente está el temor de mi familia que se encuentra en Nicaragua, porque esta gente es capaz de cualquier cosa. Se le escucha animoso, con ganas de volver a trabajar también y con ganas de seguir opinando, ¿no es cierto?, como usted decía, en sus redes sociales sobre lo que está pasando en Nicaragua. Pero ¿de qué manera también se afecta la vida de una persona que es encarcelada injustamente, como le sucedió a usted? ¿Imaginó en algún momento que le iba a pasar algo como lo que le sucedió? Pues no, nosotros tenemos una tradición de dictaduras, lamentablemente en Nicaragua, personas como Ortega que llegan al poder por los votos, aunque fue por las armas en el 79, pero se logró vencer en el 90 con doña Violeta Barrios de Chamorro. Creímos que esa etapa de exiliados, esa etapa de refugiados, esa etapa de perseguidos políticos y de coartar la libertad de expresión y las libertades públicas de Nicaragua ya estaba superada. Porque ahí hemos tenido un tiempo importante, desde el 90 hasta el 2006, en donde regresa Ortega. Nadie imaginó la
la deriva autoritaria con la cual iba a venir, aunque ya habían algunas señales de lo que nos estaría recetando esta gente. Yo era un niño cuando triunfó la revolución en el 79 y miré cómo esta gente se monta en el poder e inmediatamente empieza a hacer exactamente lo mismo que combatían en relación a Somoza. Y lo que ayer anunció el comunicado de la Cancillería de Colombia es exactamente lo que ocurre así. Esta gente combatió a Somoza y ahora están peor que Somoza. Pero esto no es desde ahorita, esto ha sido desde hace 40 años la calamidad que hemos vivido, pero después del respiro democrático en libertad que tuvimos durante esos 16 años, creímos que todo estaba olvidado. Cuando Ortega retorna al poder en el 2006, cuando se dan unas elecciones que fueron cuestionadas porque no se contó el último 8% de los votos, que hubiese sido clave para una segunda vuelta, y Ortega no hubiera ganado en esa segunda vuelta, creímos que la situación sería distinta, que Ortega y su grupo habían aprendido la lección de cómo dejaron en escombros prácticamente el país en los años 80, pero hizo una regresión al pasado. Y esto, lamentablemente, es lo que nos está lastimando, nos está afectando. El país se desploma. Hay casi 1 millón de personas que han salido de Nicaragua desde el 2018, cuando reventó la crisis allá en el país. Aquí se encuentran nicaragüenses en cada esquina. En Miami dicen de que el dominio de nicaragüenses es impresionante. Ha salido más gente en esta etapa del sandinismo que lo que salieron en los años 80. Qué importante lo que usted nos dice, Miguel. La democracia no está segura en ninguna parte del mundo. Muchos de nosotros o nosotras que hemos crecido, o algunos que han nacido en democracia, yo digo que hemos crecido porque yo nací bajo la dictadura de Pinochet, aquí en Chile efectivamente, pero hay nuevas generaciones de votantes que participan del mundo de la política, que no vivieron esas dictaduras latinoamericanas, que nacieron en democracia y que no saben lo que significa efectivamente avanzar hacia un régimen autoritario. Eso es relevante hoy día, esta conversación, cuando vemos que en el mundo se pierde la valoración de la democracia. Y a propósito de populismo, de figuras mesiánicas, se empiezan también a desarmar las instituciones en muchos países. Son las alertas que hay hoy de parte de distintos organismos sobre muchos países de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, del mundo. ¿Cuáles fueron las condiciones también en el encierro? Es importante hablar de eso porque hay preocupación por parte de los organismos internacionales, y lo mismo dice la Cancillería de Colombia respecto a quienes han quedado detenidos. ¿Cuáles eran las condiciones en las que usted se encontraba y en las que se encuentran otros presos en Nicaragua? De aislamiento totalmente, de tortura emocional. No nos permitían lectura durante 597 días. Hicimos énfasis o pedíamos la Biblia y ni la Biblia nos pasaron. Además, no había contacto con el mundo exterior y en los primeros meses fue duro el trato que nos daban los oficiales. Después se iba relajando porque dicen que ese es el método. Yo nunca había estado preso. Dicen que ese es el método, el tratamiento que le dan a los presos políticos, que los primeros meses son duros, se ensañan con uno, los interrogatorios haciendo señalamientos falsos, y a cualquier hora los golpes en los barrotes de metal para que uno no pudiera conciliar el sueño. Todo eso era una tortura emocional. Además, a mí me insistían en las primeras semanas que mi familia no se preocupaba por mí, que yo estaba abandonado. Yo sabía que eso era totalmente falso porque mi familia estuvo desde el primer día conmigo, aunque no me pudiera ver. Pasaron 72 días sin saber yo de mi mujer, Margin, y tampoco sin noticias de mi hija, que tiene 8 años, así como de mi mamá, que ya es una persona de casi 92 años con una enfermedad complicada. Entonces estamos hablando de que la tortura psicológica. Ahora, tengo entendido, y así es, que todos los presos políticos que se quedaron allá en Nicaragua, los más de 30, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, que es prácticamente un héroe. Yo lo considero una persona con una dignidad, un héroe nicaragüense, porque ha asumido una responsabilidad para la liberación de todos. Ellos están en el sistema penitenciario. A mí no me tuvieron ahí, me tuvieron en la Dirección de Auxilio Judicial, que es más conocida como el Chipote, una cárcel hecha en el 2019 quizá para lavarle la cara al aparato represor del régimen, como es su policía. Pero las condiciones de la modelo son más duras. Dicen que Monseñor está en el infiernillo, es una celda bastante pequeña en donde le prohíben cualquier tipo de contacto. Pero repito, yo no estuve en esa cárcel, sí estuve en el Chipote, así llamado a la Dirección de Auxilio Judicial, que se supone ahí es para los investigados, pero a nosotros nos estuvieron
nos tuvieron encarcelados ahí. Pues yo espero que se esté tratando bien a Monseñor, que es un hombre valiente y ha demostrado que ama a nuestro país. Para cerrar, Miguel, y una manera también de enviar un mensaje a toda Latinoamérica, había llamado la atención hasta la semana pasada que solo el presidente Gabriel Boric se hubiera manifestado duramente en contra del régimen de Ortega, incluso llamándolo dictador. Se han sumado, a propósito de la expatriación, distintos líderes latinoamericanos, incluso supuestamente. Cuando digo de izquierda, supuestamente de izquierda, es porque supuestamente Ortega sigue siendo un líder de izquierda y en ese contexto algunos habrían guardado silencio. Sin embargo, las voces crecen desde el presidente mexicano al colombiano, las ofertas desde Argentina, de España también por recibir a los expatriados. ¿Cuál es su mensaje también respecto de cómo los líderes del mundo y en particular de Latinoamérica deben acudir a la ciudadanía nicaragüense? Bueno, ciertamente el agradecimiento para el presidente de Chile, Boric. Nosotros estábamos en la cárcel cuando él asume el poder y teníamos dudas sobre un partido de corriente de izquierda que estaba asumiendo las riendas de un país tan importante en Latinoamérica como es Chile. Existía la duda porque tradicionalmente las corrientes se respaldan independientemente de que si hay un brutal dictador que está ensañándose contra su pueblo. Pero después recibimos la buena noticia en la cárcel porque eran solo pequeños detalles que el presidente Boric y su partido rechazó unas felicitaciones que mandó la primera dama Rosario Murillo. Y eso fue alentador para Nicaragua. Ahora que salgo de la prisión, me encuentro con que él ha estado a la vanguardia de la denuncia del régimen en Latinoamérica y en los foros internacionales. Eso para mí ha sido grato. Y el hecho de las palabras del presidente Boric ha hecho de que el resto de los países se estén sumando, porque después vino Argentina de corte de izquierda, después vino Colombia con Petro. El comunicado de ayer es bastante fuerte, se tuvo que sumar, quizá obligado, el presidente de México, López Obrador, y creo que hay señales de Uruguay, otro país que también se está sumando solidario con los más de 300 que fuimos que ahora fuimos declarados desterrados, que no tenemos nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Miguel Mendoza. Vemos las imágenes en las que efectivamente el presidente Gabriel Boric da inicio a lo que podría llamarse esta ola en Latinoamérica de líderes ofreciendo efectivamente ayuda a los expatriados y señalando que la patria no se pierde por decreto, la patria se mantiene en el corazón. Muy importante, más allá de las palabras, el mensaje que usted ha entregado respecto de lo alerta que hay que estar cuando empiezan a haber características de autocracia en algún líder que puede ser popular en un momento, pero que luego termina encarcelando a quienes levantan cualquier crítica en contra de sus acciones. Miguel Mendoza, periodista expreso político nicaragüense y expatriado, también hoy en Estados Unidos, conversando para toda Latinoamérica a través de DNews. Un abrazo, que se encuentre muy bien. Abrazo y el agradecimiento por mantener a Nicaragua en su agenda, porque lo necesitamos, el respaldo y la solidaridad. Muchas gracias a usted, Miguel.